Amén. Y daremos la lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Amén. Y el pastor con nosotros. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Queremos tomar tiempo para orar. Hay unas peticiones que queremos orar en esta tarde. Primeramente queremos orar, ¿verdad?, por nuestra tierra, ¿verdad? Los lugares que hemos estado, por lo sucedido hace unos días del temblor, ¿verdad? Queremos pedirle al Señor que siga cuidando de cada uno de nosotros. Queremos orar también por Taiwán, por el terremoto que sufrieron hace unos 4 días. Queremos, ¿verdad?, orar por un familiar del hermano Bernabé. Él no puede estar con nosotros ya que visitó a su familiar en Chicago, pidió oración. Queremos orar por la hermana Ingrid Cosme, ¿verdad?, que está embarazada y 6 meses, me dijeron, unos 6, 7 meses. ¿Dónde está hermana Ingrid? Ahí está, vamos a orar por ti, ¿verdad? Una niña, me cuentan. Queremos orar también por la hermana Ruth Villa, muchos lo conocemos como Ruth Castillo, ¿verdad? Es hija del pastor Castillo, por Camilo. Y Ruth, ¿verdad?, que está por su salud, ¿verdad? Y salud de sus gemelos, vamos a orar por ella. También tenemos cumpleañeros. Queremos orar por la hermana Allison, que cumplió 18 años este domingo pasado. Queremos orar, ¿verdad?, por ella. También por Daria Laínez, que cumplió años también estos días. Queremos orar por ella. Entonces, mis hermanos, les voy a pedir, por favor, ¿verdad?, que ahí cierren sus ojos. Si tienen una petición, ore ahí conmigo. Padre nuestro, gracias, Cristo. Eres un Dios muy bueno y la verdad, Señor, que hemos visto tu cuidado cada día, Señor. Gracias por la protección, Señor, de nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque aunque la tierra haya temblado, Señor, tú nos has cuidado, Padre. Te pido, Padre, por nuestros hermanos, Señor. Te pido por las comunidades, Padre. Te pido, Padre, que eventos como estos los lleve a ti, Señor. Te pido, Padre, que puedan, Señor, conocer de Cristo y puedan, Padre, seguirte, Señor. Te pido por aquellos, Padre, que han sufrido el terremoto en Taiwán, Señor. Gracias por cuidar al hijo de hermana Sara, Señor. Gracias por su protección, Señor. Pero te pido, Padre, por aquellos, Padre, que han sufrido, Padre, pérdidas, Señor, de casas financieras, Padre, pérdidas de familias, ya que 13 personas fallecieron, Padre. Te pido, Padre, por ellos, Padre. Te pido también, Señor, que esta sea una oportunidad, que la iglesia, los misioneros, Padre, los hermanos de Cristo estén predicando, Señor, y que podamos ver, Señor, hombres y mujeres conocer de ti en tiempos duros, Señor. Te pido por el familiar del hermano Bernabé, Señor, que está en el hospital grave, Padre. Te pido por favor, Señor, que lo ayude, Señor, que en este tiempo, Padre, que está quebrantado su salud, Padre, que él pueda tener fortaleza en su alma, ya que solamente tú puedes hacer eso. Te pido, Padre, que lo ayudes, Padre. Te agradezco por el anuncio, Padre, hermana Ingrid, Señor Cosme, Señor, el embarazo, Padre, una nena, Señor. Gracias, Padre, por este regalo a la familia, Señor. Te pido que la ayudes durante ese proceso, Padre. Dale no solamente a ella, pero a su nena, Padre, todo lo necesario, Padre, para poder estar sana, Señor, y saludable, Señor. Te pido por Ruth Villa, Padre, por Camilo también y los gemelos, Señor. Te pido, Padre, que los cuides de ellos ahí, están en el hospital, Padre. Te pido, Padre, que tú, Señor, sigas proveyendo
por la salud de la familia, Padre, y por las necesidades, Señor. Te pido, Padre, y te agradezco, Señor, por un año más de hermana Alison, Padre. Gracias, Padre, por 18 años donde tú lo has guardado y cuidado, Señor. Te pido, Padre, que sigas alimentando su alma para que ella crezca en ti, Señor, y Padre, para que ella te pueda servir en las áreas que tú deseas. Te agradezco por Daria, Señor, Laínez, 6 años, Padre. Te agradezco por su vida, Padre, y te pido que la sigas ayudando y creciendo, Padre, en el Evangelio, Padre, para poder, Señor, conocer de quién tú eres, Padre. Gracias por la hermandad que está aquí, por aquellos que nos han visitado, Señor. Te pido, Padre, por aquellos, Señor, que no conozcan a Cristo, que hoy puedan ver a Cristo, Padre, a través de estos versículos. Aquellos, Padre, que están en pecado, Señor, te pido, Padre, que puedan regresar a tus pasos, Padre, y aquellos, Padre, que realmente se gozan en ti, que podamos ser edificados, Señor. Gracias, Cristo, por todo lo que tú haces. Te queremos, Padre. Amén, amén y amén. Mis hermanos, la iglesia debe de vivir de una manera que agrada a Dios. Debemos de entender que Dios debe de ver a la iglesia y sentirse contento la manera que la iglesia está viviendo. Dice la palabra en Salmos 149:4, porque el Señor se deleita en su pueblo, ordonará de salvación a los afligidos. Y quiero que mires, dice que el Señor se deleita, se goza, está contento en su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Son aquellos que son afligidos. ¿Quién son los afligidos? Esa palabra afligidos significa humildes. Lo vemos otra vez en Salmos 25:9. Dirige a los humildes. Esa palabra humildes también es afligidos. En la justicia y enseña a los humildes su camino. Entonces, la iglesia, el pueblo de Él son aquellos que son humildes. La humildad viene cuando sabemos que estamos mal. La humildad viene cuando tú también sabes que tú no puedes arreglar tu situación. Y la humildad viene cuando tú buscas de aquel que te puede ayudar. Entonces, Dios debe de ver su iglesia. Y cuando mira su iglesia, Dios debe estar contento con su iglesia. Y mis hermanos, sabemos que solamente Dios nos puede ayudar a hacer esto. Solo, sin ayuda de Él, tú y yo no podemos traerle un corazón alegre a Él al vernos. Nuestra propia identidad no puede lograr esto. No podemos obtener, ¿verdad? Podemos ser dotados de talentos. Podemos ser personas de mucho dinero, con carisma, con carácter, mis hermanos. Podemos tener fortaleza, inteligencia, pero eso no es suficiente para traer una alegría a nuestro Padre. Primera de Corintios 15:50 dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe heredar lo incorruptible. Entonces, ya Dios nos ha enseñado que nosotros mismos no podemos traer una alegría, un corazón contento a nuestro Padre. Y esto es lo que estamos viendo. Es por eso que vemos personas que no están alegres con lo que ellos son, con su propia identidad. Vemos a través de la sociedad verdaderamente tantas personas, incluso nosotros, que no tenemos la satisfacción de nuestra propia identidad. Y una razón por qué no estamos alegres con las personas que somos. ¿Por qué? Porque sabemos que esta identidad, este carácter, no puede traer una alegría a nuestro Señor. Sabemos que debe haber un cambio en nosotros. Es por eso que en los últimos años hemos visto tanto robo de identidad. Porque hay gente que no está alegre con su identidad. Es por eso que vemos nuestras comunidades, hombres que no saben qué son, mujeres que no saben quién son. ¿Por qué? Porque no están a gusto con las personas que ellos son, mis hermanos. Y tú sabes que tú puedes hacer todos los cambios que tú quieras, pero los cambios exteriores nunca va a poder cambiar el cambio interior que necesitas. Lo repito. Ningún cambio exterior te va a ayudar a poder cambiar lo interior. Nadie puede cambiar lo interior. Puedes ir al mejor terapista y consejeros y no puede cambiar el interior. El único que puede cambiar nuestra identidad es Cristo.
El único que puede entrar adentro de nosotros es Cristo. Gálatas 3:28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Todos tenemos una identidad ahora. Él ha cambiado lo que nadie podía cambiar, nuestra identidad. Ahora tú y yo estamos en Cristo, reflejamos a Cristo y esta es la manera que tú y yo podemos vivir, una manera que complazca a Dios. Entonces Pablo anhela esto para la iglesia. Pablo comienza a orar por la iglesia. Y mira, quiero que entiendas, Pablo no ora por materiales. En ningún momento Pablo dice, dale un templo nuevo, Señor. O llena el templo, Padre. O dale las finanzas, Señor. O dale un tiempo donde no sufran. No, mira lo que él ora y él pide. Dice, llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que Pablo anhela es que la iglesia sea una iglesia que traiga un corazón contento a Dios. Que Dios mire a la iglesia y verdaderamente diga, qué bien están viviendo. Él quiere que ellos vivan vidas que complacen a Dios y eso solo pasa en Cristo, mis hermanos. Efesios 1, 17 y 18 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su oración les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es la oración constantemente de Pablo, que la iglesia tenga una sabiduría de quién es Dios, que sus corazones sean iluminados para que ellos sepan quién es Cristo, mis hermanos. Cristo es el único que nos puede enseñar cómo debemos de vivir. Entonces hay 3 áreas que vamos a estudiar hoy. La necesidad de orar. Segundo punto, Él nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas que lo honren. Y el tercer punto, vidas que honran a Cristo. En estos versos vamos a tomar 2 semanas. Esta semana solo vamos a ir, creo que hasta el 10 y la siguiente semana los otros 2 versos. Pero vamos a comenzar, dice la necesidad de orar. En versículo 9, la primera parte dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes. Pablo ora. Pablo ora. Al instante de saber de la iglesia en Colosa, él lo primero que hace es orar. Tenemos que ver esto. Tenemos que ver que su acción inmediata fue que orar. Él va a dar instrucciones y vamos a hablar de las instrucciones. Él le va a decir a la iglesia cómo la iglesia debe de vivir. Pero más que antes de dar las instrucciones, él comienza a orar. Y no la primera vez, en la mayoría de todas sus cartas, él se dirige a la oración. En Corintios, 1 Corintios 1:4 dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Romanos 1:8, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque todo el mundo se habla de su fe. Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. En varias veces Pablo continuamente comienza antes de dirigirse a la iglesia a orar. Y tenemos que darle importancia a la oración. Si Pablo sabe algo que tú y yo debemos de saber. La única manera que el pueblo va a cambiar es si Dios lo hace. Si Pablo sabe con las instrucciones que le va a dar, no es suficiente solamente darles instrucciones. Pablo sabe que la única manera que el pueblo va a poder vivir vidas correctas que honren a Dios va a ser si Dios lo logra. Entonces, él busca de Dios. ¿Por qué? Porque la oración nos lleva a depender de Dios. Podemos tener las mejores charlas, mis hermanos. Tú te puedes
frenar y enfrente de un gran predicador y de un gran teólogo, pero tú sabes que solamente Dios puede cambiar. Vemos en la situación que estaba Israel en Egipto, ellos oraron y Dios trajo liberación. Solamente Dios puede traer la liberación que tú y yo necesitamos. Solamente Dios puede lograr y hacer que la iglesia sea su iglesia. Pablo entiende esto, mis hermanos. Y hay algo tan importante en la oración. Algo que nosotros tal vez no le damos tiempo. Algo que tal vez nosotros no dedicamos. Pero mis hermanos, debemos de orar. Debemos de orar. La oración es de gran ayuda para nosotros. Primero, la oración nos ayuda a comunicarnos con nuestro Padre. La oración nos lleva a tener paz. Filipenses 4:6 dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Entonces tembló. Pero la mayoría de personas que yo conozco no tuvieron preocupaciones. ¿Por qué? Porque han orado. Y si cuando oramos, nosotros entendemos que el que está encargado es Dios. Que la razón que la tierra se movió es porque Dios dijo, muévase la tierra. Mis hermanos, cuando sucedió el problema de Taiwán, estaba orando. A la misma vez vi en las noticias que hubieron unos tornados en Arkansas. Y me recuerdo, en parte de mi oración, decía, qué privilegio es vivir en estas áreas. Porque no tenemos tornados y también no tenemos terremotos. Y miércoles a la noche hubo mucho viento. Incluso se cayeron dos árboles por mi casa y tuvimos tiempo sin electricidad. Y después comienza a temblar el viernes. Entonces nos enseña nuestro Dios que nosotros no estamos libres de las cosas de este mundo. Que tornados pueden llegar, terremotos pueden llegar. Pero la diferencia es que nosotros estamos en las manos de nuestro Dios poderoso. La diferencia es que nosotros tenemos paz porque hemos orado, hemos hablado con el Señor y entendemos. Porque la oración nos da paz, pero nos da esperanza también. Marcos 11:24 dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya se las han recibido y les serán concedidas. Vemos que cuando oramos nos da paz. Nos da esperanza. Nuestro Dios está encargado de la situación. Oramos y en la oración también nos ayuda a ver el poder de Dios. Santiago 5:16. Por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Quiero explicar algo. Es que si tú viste la tierra temblar, tú deberías salir de este lugar y decir, mi Dios me cuidó, mi Dios me guardó. La única razón que mi casa no cayó es porque Dios no lo dejó pasar. Entonces, mis hermanos, vemos el poder de Dios a todo tiempo. Vemos el poder de Dios como Él cuida de nosotros. A 2 cuadras de nuestra casa, un árbol cayó sobre una casa. Cuarta parte de la casa en el piso. Es un anuncio de lo que puede pasar en nuestras vidas. Pero la razón por que estamos caminando es por el poder de Dios que nos cuida. Entonces nos unimos en la oración, mis hermanos. Oramos y la oración es tan importante. Es por eso que el viernes nos unimos a orar. Incluso comenzando este viernes vamos a estar orando por otras iglesias y otros ministerios. ¿Cuántos de ustedes conocen de otros pastores? ¿Cuántos de ustedes conocen de otras iglesias? Entonces vamos a tomar tiempo para orar por ellos, para orar por nuestra comunidad, no solamente por cosas personales, pero debemos de orar. ¿Y cuánto oramos? Orar sin cesar. Pablo enseña cómo debe de orar. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Aquí vemos la energía, la fortaleza, como Pablo dice, y no voy a parar de orar por ustedes. Esto no significa que a cada segundo Pablo está orando,
que tiene sus ojos cerrados y está orando. No, no, no. Lo que significa que Pablo se va a asegurar que hasta el último respiro él va a orar por la iglesia. Él no va a terminar. No va a haber un punto final a su oración, mi hermano. Entonces vemos la importancia de la oración, porque Pablo entiende la única manera que esta iglesia va a poder reflejar el amor, la misericordia, la gracia del Señor es si Dios lo logra. Solamente Dios va a poder lograr esto. Mis hermanos, solamente Dios va a poder lograr lo que nosotros estamos pidiendo. Y tú dices, yo tengo todo. Yo creo que conoces más a uno que no tiene salvación en tu familia o tus amistades. ¿Tú quieres ayudar a tu hermano? Ora por él. Ora por él. ¿Ah? Escucha. Sí, comparte el evangelio. Pero debes de orar, mis hermanos. Pablo está orando por personas que no conoce. Pablo no conoce a estos hombres y mujeres. Pero eso no importa. Él ora. Ahora imagínense cómo él ora por las personas que conoce. Ahora, mis hermanos, ¿cómo está tu oración, mi hermano? ¿Cómo oras? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu oración? Que si tu oración solamente es cuando tengo tiempo que me sobra, estás mal. Estás mal. Debes de tener un tiempo de oración y pedirle al Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Padre. La oración nos lleva a depender en Él. Esta semana en la clase de hombres estudiamos el versículo 24 de Judas, que dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Mira eso. Hermano William pasó tiempo explicando este versículo y nos fuimos con gozo a ver lo que Dios nos estaba hablando a través de estos versículos. Mira, guardarlos a ustedes sin caída. A mí no es por nada, pero yo conozco muchos buenos padres en este lugar. Yo procuro que mis niños no se caigan y se han caído. Yo no tengo la fortaleza para guardarlos cada segundo de su vida, pero nuestro Dios sí. Mira qué poderoso y excelente es nuestro Dios. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Él hace labor, dice, presencia de su gloria con gran... ¿Qué le va a traer alegría? Una iglesia presentada sin mancha. ¿Y qué va a hacer una iglesia sin mancha? Él hace labor, mis hermanos. Y es por eso que nuestra oración debe de ser importante para cada uno de nosotros. Y no solamente esto, dónde y cómo invertimos nuestras fuerzas también es importante. Pablo nos da a ver cómo debemos utilizar nuestras fuerzas. A Pablo le acaba de denunciar la iglesia y las situaciones en la iglesia y él no comienza a quejarse. Él no comienza a decir qué malos son, él no comienza a traer un chisme, nada de eso. Él ora, ora y ora. Parte de la clase del jueves también hablamos de esto, ¿verdad? Hablamos cómo estamos orando por nuestros hermanos o hermanas. ¿Qué haces cuando alguien te dice que tu hermano ha caído en pecado? Vas al chisme, mandas un texto, te recuerdas de Juan. Mira lo que está Juan ahora. Utiliza esa energía, esa información para dañar más a tu hermano. Aquí vemos que si se nos avisa que hay algo en nuestro hermano, lo que debemos de hacer es orar. Es orar por ellos. Es orar por ellos, mis hermanos. Tenemos que alejarnos de utilizar nuestra fortaleza, nuestra energía y lo que se nos ha dado de una manera incorrecta. Tú y yo debemos de aprender a Pablo y ver que de inmediato que sabemos debemos de orar. Orar, mis hermanos. Orar. Y yo sé que todos tenemos tiempo para poder orar, mis hermanos. Entonces la oración es de mucha importancia, mis hermanos. ¿Por qué no oramos ahorita? Vamos a cerrar tus ojos ahí y oramos. Padre nuestro, venimos, Padre, ante ti, Señor.
Primeramente, gracias por la oración, Señor. Gracias por este regalo que es la oración, Padre. Padre, te queremos pedir perdón, Señor, si nosotros no estamos utilizando la oración de una manera correcta, Señor. Perdónanos, Padre, si no, Padre, hemos valorado nuestro tiempo contigo, Señor. Perdónanos, Padre, si te damos el resto, Señor, si tomamos en vano nuestro tiempo, Padre. Pero, Padre, hoy quiero orar, Señor. Tal vez hay 2 o 3 hermanos que se quieren comprometer contigo en su tiempo de oración, Señor. Pero hoy, Padre, nos comprometemos a orar, Señor. Nos comprometemos, Padre, a seguir orando, Padre. Te pido, Padre, que cuando vengan las malas noticias, Señor, lo primero que hagamos es orar. Y te pido, Padre, que cuando escuchemos, cuando un hermano, una hermana haga algo incorrecto, que no, Padre, lo insultemos con nuestras mentes, que no utilicemos la información, Padre, de una manera incorrecta, pero que nos lleve a orar por esa persona. Padre, tal vez hay alguien en nuestra mente que queremos orar en estos segundos, Padre. Te pedimos, Padre, por su corazón. Te pedimos por su mente, Señor. Te pedimos salvación, por favor, por aquellos que no tienen salvación, Padre. Te pedimos, Padre, santificación por aquellos, Padre, que un día declararon a Cristo con sus labios, pero están viviendo en pecado ahora mismo, Padre. Gracias, Señor, por la oración. Amén y amén. El segundo punto es que realmente Él nos ha dado todo para vivir vidas que honren al Señor. Al finalizar el versículo 9 dice, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Quiero que mires esto. Cristo no es un Dios que nos pone a adivinar. Cristo no es un Dios que nos lleve a poder con los ojos cerrados y buscar cuál es su voluntad. Cristo no es un Dios que nos pone a adivinar cómo debemos de vivir. Dios nos ha dado de ver su voluntad y nos da ver su carácter. Su voluntad, quiero que mires, no es un laberinto. Muchos tratamos la voluntad de Dios como un laberinto. Vamos caminando, tratando de abrir puertas y ver si está la voluntad de Dios. Y cuando no es la voluntad de Dios, nos vamos a otro lugar, a abrir otra puerta, a ver si es la voluntad de Dios. Constantemente estoy buscando la voluntad de Dios. Estoy buscando la voluntad de Dios. Y es por esa razón que hay tanta gente frustrada y enojada con Dios. Tú sabes cuántas personas dicen, yo no sé la voluntad de Dios, estoy buscando la voluntad de Dios y no tiene la Biblia en sus manos. Mis hermanos, su voluntad está en su palabra. Su voluntad no es algo que tú tienes que andar buscando en todos lugares. Es algo que está ahí en tus propias manos. El Espíritu Santo nos dirige y nos da a ver lo que Dios quiere para nuestras vidas. Quiero repetirte algo. Y tú sabes, no confundamos la voluntad de Dios con nuestra propia voluntad. O sea, aquí hay un problema. Por eso, yo quiero ver la voluntad de Dios con mi trabajo. Yo quiero ver la voluntad de Dios con la pareja que yo quiero. Yo quiero la voluntad de Dios para ver si esto es lo que tengo de comer. Yo quiero ver la voluntad, mis hermanos, la voluntad de Dios es dada para que tú y yo vivamos en Él y crezcamos en Él. Esto no se trata de ti, esto se trata de Él. Y cuando tú y yo comprendamos esto, vamos a comenzar a ver que su voluntad se ha dado. Y primeramente los que están tomando notas, su voluntad es que tú y yo tengamos salvación. Esa es la voluntad del Padre. Dice 1 Timoteo 2, 3, 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios? Asegúrate que tu corazón esté bien con el Señor. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú te hayas arrepentido de tus pecados. La voluntad de Dios es que tú y yo sepamos la verdad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mis hijos? Que ellos tengan salvación. Escucha.
Debemos de nosotros ver esto, la importancia de esto. También la voluntad de Dios es que seamos santificados. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Significa que seamos separados y santificados. La voluntad de Dios es que tú y yo seamos separados del mundo. Él no quiere que tú seas como el mundo es. Él no quiere que tú te goces de las cosas que el mundo se goza. Mis hermanos, Él quiere apartarnos, y cuando quise apartarnos, nos saca de una influencia mundana para Él tomar control y ser esta influencia en nuestros corazones. Él quiere santificar, Él quiere sacar, pero mi hermano, un alcohólico no puede ser cambiado en mitad de una barra. Para que un alcohólico cambie, hay que sacarla de la barra. Y los amigos alcohólicos, incluso hay que ir a la casa y destruir todo el alcohol que hay en esa casa. Esa es la manera que un alcohólico cambia, comienza a cambiar. Y esa es la manera que un pecador cambia. Nos salimos del pecado. Sacamos todo lo que es influencia pecaminosa en nuestras vidas. ¿Para qué? Para ser santificados y comenzar a ser cambiados a la semejanza de Jesús. La voluntad de Dios es que tú tengas salvación, y la voluntad de Dios es que tú te parezcas ¿a quién? A Cristo. A Cristo. A Cristo. También hablamos de esto el jueves. El jueves, si usted no está yendo a las clases, se está perdiendo. Hablamos sobre estos revestidos en Cristo. ¿Cómo yo voy a poder decirle no al pecado? Mi carne anhela pecado. Mi carne se complace en el pecado. Mi carne quiere el pecado. Pero cuando yo me revisto en Cristo, yo le puedo decir no al pecado. Cuando yo me revisto en Cristo, yo puedo gozarme en las cosas del Señor y no las cosas del mundo. Es la voluntad del Señor que tú y yo seamos revestidos en Cristo. Es la voluntad del Señor también que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no quiero confundir, todos nosotros en nuestro proceso de salvación hemos recibido el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Ya hemos sido sellados. Pero ¿qué significa ser llenos? Significa que toda facultad, toda área de nuestro cuerpo, corazón y mente va a estar bajo el control del Espíritu Santo. Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo utiliza el ejemplo de embriagar cuando hablan del ejemplo de estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha en el alcohol? Toda la sustancia toma control de su ser. ¿Cuántas personas que han tomado se levantan? Yo no sé lo que hice ayer. No puedo creer que hice eso, porque pierden su control. Entonces Pablo utiliza ese ejemplo. ¿Por qué? Porque significa que el Espíritu Santo debe tomar control de toda área de nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que el Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, de nuestros ojos, de nuestro apetito, de nuestras lenguas, de nuestras manos, de nuestros pies. Él debe tener control de todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Entonces, para poder estar firmes, para poder revestirnos, para poder realmente estar en este proceso de santificación, mis hermanos, debemos estar llenos del Espíritu. Siguiente punto, debemos estar firmes. Es la voluntad de Dios que tú y yo estemos firmes en un mundo tan oscuro, lleno de tanto pecado. Efesios 6, 11, 12, revístanse con toda la armadura de Dios
para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en regiones celestes. Tú y yo debemos de estar firmes. La iglesia no cambia. Los tiempos cambian y la iglesia es igual. Firmes en la palabra de Dios. El mundo tiene su manera de hacer cosas. Nosotros tenemos la manera de hacer las cosas aquí. Esta es la embajada del cielo. Este no es territorio americano, mis hermanos. Esta es la embajada del cielo. Aquí estamos bajo las normas y reglas de la Biblia. Mira eso. ¿Ah? Tal vez no somos ciudadanos de esta nación, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Y Él nos tiene aquí, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, es estar firmes. ¿En quién? Después el Efesios 6:13 dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo, haciéndolo hecho todo, estar firmes. ¿En quién? Con la armadura de Dios. Y lo hemos explicado tanto y hablado tanto de la armadura de Dios. La armadura de Dios es la armadura que vemos en el Evangelio que Cristo tiene. Revestidos en Cristo, en la voluntad de nuestro Padre. Entonces, si tú vas a ir a trabajar y no quieres caer en tentación de pecado, ora. Dile al Espíritu que te llene, esté revestido. Y te digo que alguien en Cristo no cae en pecado. Y la última parte de nuestra, que es la voluntad de Dios, es que suframos. Yo sé que no nos gusta escuchar esto, mis hermanos, pero vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Dice Juan 15, 18, 21. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Un siervo no es mayor que su Señor. Y si me persiguen a mí, también los persiguen a ustedes. Si guardan mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo eso les hará por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, mis hermanos, su voluntad es que suframos. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. ¿Ah? Quiero que te lo metas en tu mente. Debes de entender que vas a sufrir. Y mis hermanos, es muy importante porque nos vamos contra la marea. Nos vamos contra la cultura. Y nos van a ver como extraños, pero lo somos. Peregrinos, somos peregrinos. Esta tierra no es nuestra tierra. Y es por eso, mis hermanos, que debemos de entender esto. ¿Y por qué? Porque cuando su voluntad está en medio de nuestras vidas, comenzamos nosotros a reflejar quién Él es. Mi hermano, tú quieres ver quién está influyendo en tu vida. Ve al centro de tu corazón. ¿Qué es lo más importante? Si el dinero es lo que te influye, todo lo que hablas, todo lo que haces para el dinero. ¿Ah? Si el deporte es lo que te influye, lo que tienes, todo lo que haces y todo lo que haces para el deporte. Mis hermanos, debemos de entender que cuando Cristo está al centro de nosotros, todo lo que hacemos es para Él. Entonces nos da la voluntad, nos da su sabiduría. Dice Efesios 1, 7 al 8, en Él tenemos redención mediante de su sangre, perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Él no se esconde. Cuando llegó Dios y buscaba de Adán y Eva, ¿quién estaba escondido? Adán y Eva. ¿Quieres ver qué ignorantes somos? Adán sabía que Dios era omnipresente y todopoderoso. Adán sabía que si él se escondía, Dios sabía dónde él estaba. Pero el pecado es tan malo que nos olvida quién es nuestro Dios. Y ahí está Adán escondido cuando verdaderamente él tenía que saber. Pero nuestro Dios no se esconde. Él nos da toda la información para poder saber. ¿Saber qué? Saber quién Él es. Mira eso. Mira eso. Él nos da la sabiduría para que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios trino.
Él nos da la sabiduría para que nosotros podamos ver qué es lo que Él quiere en nuestras vidas. No caminamos ciegos, mis hermanos. Paremos de caminar ciegos. Aquel que camina ciego es porque verdaderamente no anda buscando. Dios nos da en su palabra un entendimiento de quién es Dios. Es por eso que nosotros nos podemos parar y podemos ver que aquellos dioses falsos no son reales. ¿Por qué? Porque Dios nos da la sabiduría que nuestro Dios no está muerto, pero vive. No solamente eso, pero nos ha enseñado cómo Él quiere que nosotros vivamos. Nos ha enseñado qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Él no nos ha abandonado. Él está constantemente dándonos esta información. Pero ¿por qué hay muchos que caminan sin esta información? Porque no están utilizando lo intelectual. Juan Calvino dice, la fe no descansa en la ignorancia, la fe descansa en conocimiento. Fe viene a través de escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Muchos de nosotros no somos ignorantes, pero actuamos como ignorantes porque no queremos buscar. Todos tenemos cerebro aquí, pero vamos a tener que dedicar tiempo a aprender, mis hermanos. Me reuní hace 2 semanas con una pareja que se va a casar el siguiente año. Y lo primero que le dije, lean la palabra. La palabra nos enseña qué es lo que el marido debe de ser y qué es lo que la esposa debe de ser. No tienen que esperar en el día de matrimonio para decir, bueno, ahora vamos a conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros. No, ahí la palabra nos enseña la información. Pero le dije, pero si ustedes no le dedican tiempo a la palabra, van a entrar ignorantemente a un matrimonio. Y sabemos que un matrimonio, cuando entramos ignorantemente, es una gran batalla. Entonces, mis hermanos, Él nos lleva a aprender. Él nos lleva a aprender, Padre. Nuestro Padre nuestro nos lleva a entender. ¿Y tú sabes qué más? Él nos llena. Colosenses 4:12. Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludes, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Completamente seguros. Él llena todo nuestro cuerpo, toda sabiduría, para que estemos ¿qué? Seguros. Seguros. Mi niña se asustó, Lana se asustó de 9 años de los temblores, ¿verdad? Y como un buen padre le dije, ¿verdad? Que hicimos un plan de escape por si había más temblores en la noche o terremoto, eso es lo que íbamos a hacer. Y le dio más miedo, ¿verdad? Y lo único que pude decir es Dios está aquí. Porque ese cántico, Dios está aquí, es tan precioso. ¿Te recuerdas? Dios está aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos sentimos, no estamos abandonados. Dios está aquí. Y la única aseguranza que le puede dar completamente, Dios está aquí. Y no solamente Dios está aquí, ¿verdad? Pero Dios ha mandado un Padre que está a la par tuya, que te va a sacar inmediatamente. Y no solamente Dios es Padre, pero tienes un hermanito que se va a dormir en este cuarto que te va a ayudar. Te estoy dando la aseguranza que completamente tú vas a estar bien. Y Dios nos da la aseguranza que completamente tú y yo vamos a estar bien. Mira eso. Él nos da todo lo que necesitamos. No es por parte. No es que, bueno, hermanos, ¿verdad? Te salvó. Esta es la primera parte. Y esta es la segunda parte. Y esta es la tercera parte. Y después, antes de venir a la gloria de Dios, aquí está la última parte. Nada de eso. Él completamente se entrega a nosotros. Y Él es suficiente para nosotros. Y para terminar, el versículo 10. Tenemos unos minutos. Nos da información, nos enseña cómo debemos de vivir para vivir vidas que lo honren, pero después nos da la imagen como una persona puede honrar a Cristo. Versículo 10, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, lo que Él nos da. La palabra, todo lo que Él nos enseña es para nuestra santificación. Sam Storm dice, aprender solo por aprender puede expandir
la mente, pero no el corazón. Si lo que aprendemos debe de expandir nuestro corazón. Tenemos que cuidar lo que estamos aprendiendo, mis hermanos. Y no cuidar lo que aprendemos, cuidar cómo está la labor que está haciendo en nuestros corazones. Es que más aprendemos, más humildes somos, mis hermanos. Más aprendemos, más humildes somos con nuestros hermanos y nuestras hermanas. En ninguna manera Dios dice, bueno, te doy esta información, ahora sos mejor que los demás. No. Es que si las doctrinas buenas y sanas, o la lectura e información bíblica buena y sana, nos lleva a ser más orgullosos, lo único que hemos expandido es nuestra mente. Pero más aprendemos de Él, más humildes somos. Primero porque entendemos que la única razón que tenemos de sabiduría es porque el Espíritu Santo nos la dio. No es mi inteligencia, no es mi dedicación, es el Espíritu de Dios que me ha dado lo que hemos tenido, mis hermanos. Entonces, ahora que sabemos todo esto, ahora que somos nuevas personas, nuestro deber es caminar como personas dignas del Señor. Caminar, esa palabra caminar significa vivir. Y lo vemos en Filipenses 1:27. Solamente compártense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezcan ustedes, puedan oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, Él nos enseña, Él nos da su voluntad, Él nos da sabiduría, Él nos llena. Y ahora que tenemos todo eso, tú y yo podemos vivir vidas que verdaderamente honran a Cristo. Haciendo todo lo que le agrada a Él. ¿Cuántos quieren agradarle al Señor? ¿Ah? ¿Qué si te digo que agradarle al Señor no solamente es venir a la iglesia? ¿Qué si te digo que agradarle al Señor no solamente es cánticos? ¿Qué si te digo? Agradarle al Señor, como la palabra nos enseña, es andar como es digno del Señor. Sí, esto es un templo de 4 más paredes, ¿verdad? La iglesia somos cada uno de nosotros. Imagínate si tú comienzas a tomar lo que Él te ha enseñado y comienzas a vivir como Él desea. David Aiken dice, Pablo desea que conozcan la voluntad de Dios, no para su propio placer personal, sino para que sus vidas sean agradables a Dios. Lucas 9:23 es mi verso favorito, porque dice, si quieren seguirme, niéguense, deny yourself. Entonces, cuando yo comienzo a entender la sabiduría, la voluntad de Dios, no es para el agrado personal, es para que yo pueda agradarle a nuestro Padre. Entonces ya mi petición es diferente. Por eso Salmos 37:4 dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Quiero que mires, muchos de nosotros nos concentramos, Él te dará las peticiones de tu corazón. Sí, Él va a dar las peticiones de tu corazón cuando tu corazón esté en el Señor. Por eso cuando oramos, y la oración que Jesús nos dice, santifica tu nombre, Padre, significa que todo lo que yo voy a pedir va a ser para la gloria y honra del Señor. Él nunca me va a dar pecado. Él nunca me va a llevar a tentaciones. Él nunca me va a dar lo que no pertenece a mí. Nunca me va a dar algo que solo glorifica a Eddie. Él me va a dar lo que glorifica a nuestro Padre. Entonces nuestros corazones van a estar contentos en Él. Nuestros corazones van a estar contentos en lo que en Él es. Vamos a tomar lo que Él es y tú sabes lo que vamos a comenzar a hacer. A caminar vidas que lo honren a Él, que lo glorifiquen a Él todo tiempo. Como tú duermes, honra al Señor. Lo que tú sueñas debe de honrar al Señor. Como tú trabajas, deben de honrar al Señor. Mis hermanos, predicamos el Evangelio, pero también vivimos el Evangelio. Que las personas del trabajo te conozcan que eres hijo de Dios por la manera que tú vivas, aunque nunca has hablado de Cristo. Mira eso. Entonces debemos de nosotros poder
y caminar haciendo eso. Entonces, Él nos da a ver, Él nos da todo, nos llena para poder vivir vidas que reflejan, que lo honren, pero también para hacer buenas obras. Mis hermanos, debemos de hacer obras. Debemos de hacer obras. Sí, la fe nos lleva a hacer obras. Muchos de nosotros estamos solo sentados pero Santiago nos enseña, 14:18, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hombre o un hermano no tiene ropa, carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tienen obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te mostraré que mis obras van a dar ver mi fe. Estos son hombres y mujeres que no tenían mucho, mis hermanos, pero lo que tenían podían compartirlo. ¿Qué es lo que tú tienes, mis hermanos? El Señor se entrega y nos enseña para vivir vidas dignas que lo honren, pero también para servirles. Obras que dan ver el fruto. Gálatas 5:22, esta es la manera que debemos de obrar, pero el fruto del Espíritu es amor. Obramos con amor, obramos con gozo, obramos con paz, obramos con paciencia, obramos con benignidad, obramos con bondad, obramos con fidelidad, obramos con mansedumbre, obramos con dominio propio, obramos dando ver fruto. Toda la obra que nosotros hacemos lleva gloria y honra a nuestro Señor. Y lo último, creciendo más en el conocimiento de Dios. Más conocemos, más queremos conocer. Más sabemos, más queremos conocer. Juan 17:3 dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo a Él nos lleva a madurar, a madurar. Conocerlo a Él nos edifica nuestras vidas y comenzamos a madurar. Ya no hacemos las mismas cosas que hacíamos antes. Este verano cumplo 20 años desde que Dios me salvó. 20 años. Y todavía me recuerdo el proceso. Algunos de ustedes, con hermanos Santos, me ha visto. Incluso hermanos Santos me dijo, ¿verdad? Una vez que me miraba como un poquito creído, ¿verdad? y la verdad que sí. Pero de ese punto, ¿verdad? Dios me ha cambiado. Más conozco, más aprendo, más quiero aprender, mis hermanos. Porque maduramos en el Evangelio. Entonces, ¿quién a tú reflejas, mis hermanos? ¿Cómo está tu vida? ¿Eres la iglesia o solo vas a la iglesia? ¿Eres la iglesia o solo vas a la iglesia? Yo creo que debemos de ser la iglesia en tiempos como estos. Quiero que cierres tus ojos ahí, por favor. Padre nuestro, queremos ser la iglesia, Señor. Queremos reflejarte, Padre. Queremos, Padre, obtener, Señor, lo que tú nos has dado, Padre. Queremos, Padre, conocer de tu voluntad. Queremos, Padre, obtener tu sabiduría, Señor. Y queremos entenderla, Padre. Padre, la única manera que vamos a poder entender, Señor, va a ser por el Espíritu Santo, Señor. Padre, hemos malgastado nuestro tiempo buscando nuestra manera, pero hoy queremos depender del Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos depender de ti, Señor, para que nos ayudes a poder comprender, Padre, el conocimiento que tú nos has dado, Padre, para vivir vidas que te honren, Señor. Queremos andar y caminar vidas que te honren, que es digno del Señor, Padre,
Padre, tú sabes nuestras áreas. Tú sabes dónde hemos estado. Incluso como oramos y leímos el Salmos, Padre, tú sabes nuestros pensamientos, Señor. Padre, hoy queremos decirte, queremos vivir vidas dignas, Padre. Hoy te pido, Padre, que cambies, Padre, las malicias y los malos hábitos, por favor, en mi corazón, en mi mente, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a dar buen fruto en toda obra, Padre. Ayúdame, Padre, a despertarme, Señor, y poder servirte, Padre. Hay tanta necesidad, Señor. Y Padre, nos has dado talentos y dones para poder servir en la obra. Ayúdame a no sentarme, Padre, sobre este talento, Señor. Ayúdame, Padre, a multiplicar lo que tú has dado, Padre, para la honra y gloria tuya, Señor. Y Padre, pon una sed dentro de nosotros para conocerte más, Padre. Pon una necesidad de nosotros para dedicar más tiempo al conocimiento tuyo a través de la palabra, Señor. En nuestra meditación diaria de la palabra, en nuestras reuniones bíblicas, en nuestra iglesia, Padre. Ayúdame a aprender más de ti para poder, Señor, dar a otros el conocimiento que tú me has dado. Padre, muchos de nosotros ya no más queremos seguir en esta carne. Muchos de nosotros ya no queremos esto, Padre. Entonces, Padre, ayúdame, Señor. Tómanos ahí sentado, toma unos segundos para orar y hablar con el Señor, por favor.